disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República. También no es plagio, es copia. ¿Es copia, dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Hoy vamos a conversar con la periodista, la destacada periodista Patricia del Río de Sudaca.p. Pati, bienvenida al programa. Gracias, Pedro. Riquísimo estar contigo en tu programa. Y tú estás en Mala, ¿no? Te veo bien campestre. Sí, no, mi chacra, pues, o sea, estoy acá, no salgo haciendo vida de ermitaño, terminando de escribir un libro que ya espero, o sea, acabarlo este mes sí o sí. Lo esperamos. Y nada, y reinventándome con este programita que ha sido idea de mi hijo Antonio. Y ahí estamos dándole. Oye, yo te acabo de ver en una entrevista con Mauricio Rentería hablando de este libro que me acabo de comprar en Lima, no lo he leído, ¿no? Acá está. ¿De qué colegio eres? La reproducción de la clase alta en el Perú. Y te he visto recontra entusiasmada la conversación con Rentería, plenamente identificada, aparentemente con las cosas que se dicen en el libro. Totalmente, Pedro. Tú sabes ¿Lo has leído o no? Lo he estado, o sea, no lo he terminado de leer porque tenía que entrevistar a Mauricio, me acababa de llegar el libro, entonces lo estuve, las revisiones que haces cuando tienes que hacer una entrevista, ¿no es cierto? Que no lo lees a fondo, pero ya lees la introducción, un poco al medio, un poco al final y te vas haciendo una idea, ¿no? Tal está. Es súper bien planteado, súper bien documentado. Y como hablábamos con Mauricio, cubre un vacío, ¿no? No hay estudios sobre la clase alta en el Perú, siendo un país donde, como cualquier país, hay su clase alta, pero un país tan segmentado, tan dividido y donde hay tantas barreras de acceso a las personas a determinados espacios, llámese económicos, de poder, que es sumamente importante ver de dónde salen las personas a quienes esos accesos les resultan más fáciles y finalmente son las que manejan en buena parte los destinos del Perú, ¿no? Por más que el Perú se esté democratizando, todavía encuentra cierto grupo de gente en el poder económico, en el poder político, ahí están, ¿no? Por supuesto, además la sociedad peruana, pues, tiene esta cosa aristocrática o de segmentos, como dices tú, súper marcados, ¿no? Muy marcados, Pedro, y además yo no me voy a hacer la del calzón con bobos, o sea, a mí me tildan de pituca y no es gratuito, yo me reconozco y asumo que eres, sí, pues, Pati, eres. Soy, pues, ¿qué vamos a hacer? Cáritas, Santa Úrsula. Ancón, La Molina, soy, pues. Eso, pues, tienes todas. Entonces, a lo que voy es, yo siempre digo, a mí no me culpen por haber nacido donde nací porque no lo elegí, ¿no? Pero sí cúlpenme si no soy consciente del privilegio en el que he nacido, de qué cosa haces con ese privilegio, de cómo ejerces o cómo manejas el hecho de que para mí ciertas cosas han sido más sencillas y lo van a seguir siendo. Entonces, yo sí creo que las personas que reconocemos nuestro espacio de privilegio tenemos que aprender a que nos toca abrir camino para que esos privilegios, para que esas barreras se vayan rompiendo, ¿no? Pero Pedro, vivimos en un país donde si quieres postular al colegio a tu hijo, te preguntan a qué club vas. Y si quieres postular al club que necesitas para que tu hijo vaya al colegio que quieres, te preguntan pariente de quién eres, ¿no? Y si vas a casa de un amigo, el papá te va a preguntar en qué colegio estuviste y además, si te apellidas García, te va a preguntar ¿García qué? ¿No? Porque, porque si no es García o algo, no funciona, ¿no? Entonces, si tú perpetúas eso, si tú educas a tu hijo con las mismas taras con las que te educaron a ti y además lo crías en una burbuja, entonces esto lo que hace es perpetuarse hasta el infinito, ¿no? Ahora, hay cosas que están cambiando, ¿no? Algunas, claro que sí. Y esta cosa de que en los colegios religiosos, por ejemplo, los hijos de divorciados ya eran mirados con reparo, espero que esté cambiando, o está cambiando en algunos colegios por lo menos. Algunas cosas están cambiando, sí, pero fíjate que en esos colegios creo que todavía va siendo más fácil que un hijo de divorciado entre a que sea aceptado, por ejemplo, el hijo de la empleada.
si es que la empleada tuviera los recursos para pagar ese colegio, el chico no se le van a abrir las puertas porque no es hijo de tal, porque si eres hijo de no sé cuántos Miro Quesada con no sé cuántos García Belaúnde y tus papás se odian, se divorciaron y se sacaron la vuelta, no importa. Pero Eso es verdad. Si tu apellido no tiene 28 sílabas, tu posibilidad de entrar está mucho más cerrada y nos cuesta darnos cuenta de eso, ¿no? Mira, el hijo de la señora que trabajó muchos años en mi casa era exactamente de la misma edad mío y hacían, Pedro, todo igual, se ve, o sea, además iban igual de vestidos, les compraban la misma ropa, iban al mismo club, los llevaba a la misma playa, fue un dolor de cabeza y fue tristísimo, mi hijo no entendía nada. Íbamos al club y una señora le tomaba foto al niño para quejarse porque el hijo de la empleada se estaba bañando en la piscina. Y yo le decía, oye, ¿tú qué sabes, hijo de quién es? ¿No? Como le dijo mi padre una vez a una mujer que no paraba de fastidiar, oye, ¿a ti qué te importa de qué color es el amigo del nieto de mi hijo? ¿A ti de qué color es el amigo de mi nieto? ¿Qué te importa? ¿No? En una playa también vinieron a preguntar que el chico, que quién es, y yo dije, mi hijo, listo, se acabó la discusión. ¿Cómo su hijo? Mi hijo, ya está. ¿Qué quiere? ¿Que le traiga la partida de nacimiento? Se fueron, ¿no? Entonces, no solo era triste para mi hijo, por supuesto para el niño, se asustaba, ¿no? Y tú decías, ¿qué les molesta? ¿Cuál es el problema de que la criaturita esté jugando en el mismo juego de la playa? Por supuesto, eran lugares donde yo después ya no quería volver, pero yo me iba y la situación se seguía manteniendo, ¿no? Entonces tú tratas de, por ejemplo, educar a dos niños de extractos sociales distintos, en las mismas condiciones, disfrutando de lo mismo, y la sociedad te dice no se puede, ¿no? Sí, es alucinante eso. No, entonces, por supuesto yo era comunista y caviar porque quería que el niño fuera igual a los juegos, a la playa, entonces yo decía, no soy comunista caviar, soy una persona común y corriente que quiere que los comunista chicos... comunista no eres. No, caviar un poquito. Ahora, el libro aborda el tema de las universidades también, ¿no? Es curioso porque lo que conversábamos con Mauricio es que la universidad no es un espacio de... o sea, la gente marca sus relaciones desde el colegio. Con quién estudiaste, eso te marca para siempre. ¿En qué universidad estudiaste? No. Y yo creo que por una razón muy curiosa, Pedro, y es que los colegios mantienen barreras de entradas, los de élite, por supuesto, muy fuertes. La universidad no, pues ahí sí puedes apellarte lo que sea, y si tienes la plata para pagártelo y tienes la capacidad para pasar el examen de ingreso, entras y ya está. Y te vas a sentar en un aula y vas a ser tratado igual que el resto, ¿no? Entonces, en el sentido de que sí, las universidades creo que todavía tienen igual a la gentita en determinadas universidades que se encuentran, la clase alta siente que la universidad se va a encontrar con más gente, ¿no? Con más gente fuera de su círculo. Entonces la universidad no te define tanto como el colegio. Por eso te preguntan siempre, a ver, a ti no te he preguntado, a mí hasta ahora me preguntan, ¿y tú de qué colegio eres? Bueno, sí, pero yo soy de colegios misios, pues yo soy San Agustín, de donde me votaron además por conducta, y María Reina, que es los marianistas pobres, pues, ¿no? De acuerdo, pero sabes que María Reina y San Agustín para la media del Perú es Cambridge, o sea, porque son colegios que quedan en San Isidro, colegios privados, nadie te va a cerrar la entrada al Regatas porque estudiaste en el San Agustín, o sea, eso que incluso tú puedes ver como no estoy en el top, es el recontra top para la mayoría de los peruanos, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Es bien curioso. Me pasé muy bien en el San Agustín e hice muy buenos amigos en el María Reina, ¿no? Que conservo hasta el día de hoy. Que pero es a mí el colegio, éramos amigos, ¿no? No sé si te pasó a ti cuando nacieron tus hijos, pero cuando nació Adriano tenía 2 años y me decían, ¿ya sabes a qué colegio lo vas a meter? No. Porque es muy importante. Bueno, yo pensaba que me quede cerca, que sea mixto, que sea laico. No, es que es importante para sus relaciones. Yo sé que relaciones tiene 2 años. Pensar de los 2 años de quién va a ser amigo. O sea, no mejoró hoy la paciencia, ¿no? Bueno, para mí el criterio fue siempre la cercanía y el inglés, siempre, ¿no? Porque yo en el San Agustín, pues, de inglés cero, como comprenderás, españoles, ¿no? Que les apestaba el idioma norteamericano, entonces era castellano y había curso de inglés, pero era un inglés recontra malo, ¿no? Bueno, y terminaron mis hijos en el Santa María y en el San Silvestre, pero porque me quedaban, te lo juro, literalmente, cuando, o sea, con Leoní, con la mamá de mis hijos, ese fue el criterio. Cercanía, porque el Inmaculado Corazón estaba
a unas cuadras de la casa y el San Silvestre estaba ahí también. Claro, no, eso de hecho yo metí a mi hijo al colegio, lo metí el primer colegio fue porque nos quedaba muy cerca, pero ya después lo cambié de colegio y ya se fue todo el demonio, pero pero ya no me queda cerca. Pero es verdad que fueron mis primeros puntos a considerar, ¿no? Y que fuera laico y que fuera mixto también. No hay mucho, ¿eh? O sea, mira, eso no fue, pese, digamos, a mi relación con la religión, que no ha sido, pues, digamos, óptima, ese no fue un criterio, digamos, para mí para descartar colegios religiosos. El Inmaculado Corazón, que es la primaria de los marianistas, que no es marianista, pero digamos, es donde hacen la primaria todos los de Santa María, es un colegio religioso, ¿no? Y mis hijos han hecho, pues, la primera comunión, fueron bautizados, la confirmación y etc. ¿no? Yo no te voy a contar el desconcierto, porque yo postulé a mi hijo al Humboldt y al Pestalozzi, y esta conversación es lo más clase alta del mundo, pero bueno. y, por ejemplo, recuerdo clarito el desconcierto de me pasó en el Humboldt y me pasó en el Pestalozzi, de los padres europeos que estaban llevando a su hijo al famoso examen de ingreso del chico al colegio. Sí. Entonces me decían, no entiendo nada, me decía una mamá alemana, en Alemania tú agarras a tu hijo la mano, cruzas la calle, lo inscribes en el colegio que está al frente y se acabó. Nadie pregunta si sabe la derecha, la izquierda, arriba, abajo, rojo, azul, blanco, ¿no? En cambio, estas criaturas tenían que pasar un examen de ingreso a los 2 años para entrar a un colegio donde la señora que estaba al frente, que era una alemana, te preguntaba si era social regatas. Entonces era de una pelotudez, pero enorme, ¿no? Todo absurdo. Y ese es el drama de no tener una escuela pública sólida, ¿no? Porque es ahí donde yo creo que el colegio marca mucho nuestras vidas y tendría que marcarnos a todos sentándonos al lado de una persona con la que compartimos simplemente el hecho de haber nacido en el mismo país, punto. No tiene por qué ser de tu mismo color, de tu misma clase, de tu misma barrio, de tu mismo, nada. Totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Nada. ¿No? Si no es este desastre de sociedad en que nadie se reconoce hermano de nadie y nadie se reconoce igual al otro, ¿no? Ahora, en el libro hacen símiles con otros países. Pregunté... O sea, ¿qué tan aristocrático, digamos, qué tan clasista es el Perú respecto de otros países? Justo lo que me decía Mauricio es que es difícil la comparación porque no hay mucha data sobre el Perú, hay muy poca data sobre cómo ha sido la clase alta, la evolución de la clase alta, y que sí, hay, o sea, me dice, tanto desde Estados Unidos hasta Inglaterra, hasta Argentina, por ejemplo, que parece que tiene un rollo muy fuerte con la clase alta, encuentra similitudes, ¿no? Sin embargo, creo que lo que pasa con la clase alta del Perú es que es mucho más chiquita, porque además es limeña, ¿no? Es limeña, y aunque mucho menos... que en Arequipa también, digamos, hay De acuerdo. un esquema parecido al limeño. Sí, y en Trujillo, y se reproducen en estas grandes ciudades también, ya hasta en Cusco incluido, ¿no? Pero creo que me da la impresión que en el caso del Perú es mucho menos permeable. O sea, finalmente no es el dinero lo que te abre la puerta de esa clase a la que quieres acceder, porque finalmente igual, aunque tengas toda la plata del mundo, si vas a ella, te van a hacer un examen para ver si te alquilan la casa. Te alquilan. Y si quieres entrar al Regatas, hay un grupo que va a evaluar si tienes los parientes adecuados. Y si tu hijo entra al colegio, te van a preguntar de qué club eres. Entonces... Además, ¿quiénes te recomiendan? ¿No? Porque te tienen que recomendar, además. O sea, puedes ser misio y estar en esa clase y tener todavía esas relaciones, pero puedes tener dinero y esas puertas no se te van a abrir, ¿no? Lo que decíamos con Mauricio que en el Perú, eso es muy fuerte, y lo que sí creo que pasa es que finalmente esas puertas se abren en virtud de, el platudo que se casó con la chica cuya familia ya no tiene tanta plata, pero tiene todavía 28 sílabas en el apellido, ¿no? Por ahí van un poco creo que esta cuestión como de esta clase que no se abre, ¿no? Ahora, yo creo que finalmente va a terminar cambiando, el Perú se va a terminar democratizando a la fuerza, ¿no? Y ojalá sea lo más rápido posible, pero es un hueso duro de roer. Ahora, de hecho, me parece fascinante la comparación, además porque me está provocando leer el libro del IEP, y este tipo de cosas, de fenómenos, los notas sobre todo en las elecciones.
¿no? Totalmente. En estos chats que son burbujas, ¿no? En los que se dio esta cosa, pues, de que si no estabas con uno, estabas contra el otro, ¿no? Y que si no votabas por este, entonces eras un tibio, que qué te pasa, como era un poco, oye, vas a votar contra tu clase. No sé si a ti te ha pasado, pero digamos, yo me tuve que salir de algunos chats, digamos, cuando había gente muy querida, pero digamos, no llegaba a soportar o a tolerar ese nivel, digamos, de discusión o de debate, ¿no? Ni siquiera quería entrar porque sabía que me iba a pelear con medio mundo ahí. Mira, es curioso porque yo todas las elecciones salgo de todos los chats de antemano, ¿no? Me despido, ha sido un gusto, ¿no? Tú eres inteligente, pues yo no. Y a mí, por ejemplo, así como existe el concepto de traidor de clase cuando los comunistas critican a alguien, ¿no es cierto? Que no se rinde ante los intereses del comunismo, yo soy para mucha gente una traidora de clase, claramente, para la pituquería limeña, digamos, ¿no? De hecho, Aldo Mariátegui siempre me dice que yo soy social confusa, ¿no? Porque mi origen social me debería hacer pensar de determinada manera y estoy confundida. Claro, el día que yo le dije, perdóname, con todo el cariño que le tengo a algo, ser el nieto de Mariátegui y odiar al comunismo debe ser lo más social confuso que hay en el planeta, pero bueno, cada uno se va con su confusión como puede. Y sí, hay eso, hay una suerte como de te debes al lugar al que has nacido, pero te debes en el sentido de que tienes que preservar el privilegio. O sea, ¿cómo se te ocurre intentar agujerear el privilegio? ¿Cómo se te ocurre llevar al chico que es hijo de la empleada a bañarse en la misma piscina? O sea, ¿cómo se te puede ocurrir tamaña bestialidad? ¿No? Entonces tú dices, es bien alucinante porque tienes que tener una suerte como de cumplir, o sea, perteneces a esto, tienes que cumplir con las reglas, ¿no? Y a mí lo que me sorprendía era justamente la confusión de ciertas personas, supuestamente, digamos que habían estudiado en buenos colegios, ¿no? Y no podían comprender que había un Perú más allá de su burbuja, que no estaban viendo, porque no lo estaban viendo. O sea, de hecho, Castillo de alguna manera expresaba ese Perú, ¿no? Que no era Lima, que no era la burbuja, que no era el ombliguismo. Es que es un Perú, Pedro, que no lo ven, no lo han querido ver nunca, lo tienen totalmente invisibilizado. Yo creo que tú solo puedes disfrutar de las bonanzas de un crecimiento tan desigual, si quieres creer que el Perú termina en Asia y que por lo tanto claro. Esa es la frontera. Ahí es la frontera y por lo tanto lo que hay más allá... Un poquito más allá, hasta Paracas. No, pero o sea, me refiero no hacia el sur, sino hacia adentro, digamos. O sea, si tú vas de Mala para más allá, ya eso no existe, pues, porque ahí hay mucha pobreza, ¿no? O sea, olvídate las anécdotas que yo tengo acá en Mala. O sea, en invierno, o sea, por temas de salud, por ejemplo, donde aquí la salud es precaria, los institutos sanitarios son absolutamente precarios, y llamas a tu compañía de seguros que tiene pues cobertura a nivel nacional, te dicen ya, pero ¿usted dónde está, señor? En Mala. ¿Dónde queda eso? Bueno, en el kilómetro 85.5. Ah, no llegamos hasta allá, señor. Solamente llegamos hasta San Bartolo, por decirte, o Punta Hermosa. Digo, oiga, pero mi cobertura dice nivel nacional. Sí, pero no llegamos hasta allá. ¿Qué? O sea, supuestamente mi compañía de seguro me cubre incluso fuera del país y no llega a Mala. O sea, estas cosas las ves una y otra vez cuando no vives en Lima, ¿no? Y ahí tú dices, oye, ¿en qué país vivimos? O sea, donde efectivamente hay fronteras, hay, ¿no? San Isidro, cuya capital es Miguel Dazo, Miraflores, Surco, La Molina, son islas, son literalmente islas y te dan una suerte pues de cultura bien, ¿cómo decirlo? Bien particular, ¿no? Que te impide ver más allá de tu propia realidad. No, y hay gente que te dice, no, pero yo he ido a Cusco, he ido a Ayacucho. No, cuando vas de turista,
Solo ves lo bonito, pues, ¿no? Claro. A ver, yo he hecho mucho periodismo, he viajado muchísimo, además, no sé, pues tengo esta hermana maravillosa y loca que ha vivido en los lugares más raros del Perú y no de turista, ¿no? Porque ándate a vivir al Santa María, María donde Luisa. no hay agua, luz, claro, María Luisa, que es una Lo maravilla. máximo, lo Y- máximo. Lo máximo, ya, y he aprendido a conocer el Perú, pero de a pie con ella, ¿no? María Luisa se ha ido a vivir a la selva. A la selva, a la sierra, a la costa, donde veas ha estado. Y no precisamente en mansiones, ¿no? Viviendo ahí pues con la gente, Claro, como claro. se claro. vive en esos lugares, ¿no? Como debe ser, además. Y ahí te das cuenta que no, conocer el Perú no es ir a Machu Picchu, no es ir a ver la Plaza de Armas de Trujillo, que es lindísima, ni pararte al lado del Misti. O sea, cuando tú vas a zonas donde realmente no hay nada, Pedro, donde te demoras 3 días en llegar, cuando ha habido un accidente, cuando ha habido problemas de desastres naturales que he tenido que ir a cubrir con RPP, por ejemplo, tú te das cuenta, ahí hay un Perú que no solo no quieres mirar, la gente ni siquiera sabe que existe. No, y cuando lo ve, se aterra y es como, ¡ay! No, ¿no? Entonces, y claro, debe ser muy duro vivir duro entre comillas, ¿no? Vivir en una situación de hiperprivilegio, gastarte un mundo de plata en una comida los viernes para tus amigos y mirar a otra persona que se está muriendo de hambre y que no tiene ni lo básico. Entonces, ¿qué hago? Lo anulo para poder seguir disfrutando de mi privilegio sin tener que hacerme ninguna falta, ¿no? Y Ahora, más poder allá de seguir... burbujas de las clases medias y altas, también hay otras burbujas. La burbuja del Congreso, la burbuja del Poder Ejecutivo, ¿no? Todas. Son otro tipo de burbujas, pero en la que una vez más, ¿no? Se miran el ombligo, no ven más allá de la realidad, de su propia realidad, y en consecuencia, hoy por hoy estamos sumidos en una clase política casi permanente, en la que todavía no se avisora una salida de qué va a pasar en el mediano plazo, en el futuro, ¿no? Bueno, para las cantidades de años que he mirado el panorama político del Perú, nunca he estado más desconcertada. No hay hoja de ruta, no hay nada. Me pasa a mí, y esa es la discusión con mis hijos, ¿no? Papá, pero tú eres muy pesimista, ¿no? Muy fatalista. Bueno, yo soy peruano, pues, o sea, como buen peruano, ¿no? O sea, nos es difícil ver la salida, la luz al final del túnel, la viabilidad de este país, porque es un país con demasiados problemas. O sea, sector donde mires, está en problemas. La seguridad ciudadana, la salud, la educación, la justicia, y podemos seguir con la lista que es interminable, ¿no? Mira, pero hablaba ayer con Jeffrey Radzinski, Sí. que tiene siempre me gusta mucho su análisis porque es como... Análisis político, analista político. Así es, con Jeffrey Radzinski que hace un análisis político interesante, y normalmente tú dices, bueno, esto que tenemos no funciona, volteamos a mirar qué hay, ¿no? ¿Qué hay? Sí. Y si tú te fijas, en el Congreso hay una sarta de gente que a mí al comienzo me dio como dije, bacán, son gente nueva. No, un desastre por donde lo mires, todos cuidando sus intereses particulares, cuidando su chacrita, les importa un pepino el resto del Perú. Entonces, si tu chacra es la universidad, cuidas que poder hacer, ¿no? ¿Tú dirías que universidad. ¿Dirías que todos o hay algunos que se salvan? Algunos, pero son tan poquitos que no marcan la diferencia. Bueno, pero ¿no? así han sido todos los últimos congresos que hemos tenido, ¿no? Pero en ¿sabes qué? Ya se empieza a notar feamente, se empieza a notar mal el hecho de que como no se permite reelección, que para mí es un gran error, para mí también. Un gran error, no tienes ni liderazgos buenos o malos, cuajados, y esos que se están cuajando ya no los vas a ver los próximos años. Entonces, ¿me explico? Es como, es tan fugaz su existencia, ¿no? Sí. Qué bueno que son fugas para lo malo, pero también es fugas para los buenos, ¿no? Y por otro lado tienes a la calle, ¿no? Entonces en la calle tienes a los líderes de oposición que no quieren esto que está en el gobierno, ¿de acuerdo? En serio, Keiko, Lourdes Flores, Jorge el Castillo. Entonces en un lado son muy nuevos y en el otro son demasiado dinosaurios. Entonces no ves nadie que pueda recoger una cosa que es clarísima, y es que la gente está harta de lo que ve, harta, ¿no? ¿Por qué? Bueno, te digo mi impresión, mi sensación, ¿no? La necesidad de un recambio, pero de un recambio generacional. Y un recambio generacional se supone que entre gente joven, ¿no? Con ganas de hacer política, ganas de servir al país, claro, pero para eso
se tiene que hacer una serie de reformas políticas profundas, radicales, para comenzar, digamos, a direccionar o a darle institucionalidad a la política en el país, que no la tiene. No la tiene, lamentablemente, y cada vez esta cosa, tú dices, tú como yo, ¿no? Me siento desconcertado. Porque además, oye, ya, imagínate que ya renuncia a Castillo, lo vacan a Castillo, se van todos, ¿no? Dina Boluarte, Mari Carmen, Alba, se van todos. Y si no hemos cambiado en lo medular, mañana vamos a tener más de lo mismo o de lo peor. Yo creo que estamos en una crisis, además, curiosamente, Pedro, yo la veo como una crisis mundial. Yo creo que el sistema de... Sí, yo creo que, a ver, para mí es un poco de repente demasiado, no sé, demasiado como profundo, pero la aparición del Internet, la digitalización, nosotros seguimos siendo esta generación extraña que nació analógica y morirá digital. Es lo más raro, ¿no? Casi como va a ser un polo, porque me parece que algún día nos van a estudiar en el futuro. Yo soy un tiranosaurio rex todavía. Vamos a hacer una materia de estudio. Estoy segura que vamos a hacer materia de estudio, ¿no? Nací analógico, moriré digital. Pero sí creo que la aparición del Internet, de la digitalización, ha sido tan importante para el ser humano como la aparición de la imprenta y la masificación de la escritura. Nos ha cambiado formas de pensar, de ver el mundo, de relacionarnos, de todo. O sea, el mundo es otro desde que te puedes comunicar así como estamos haciéndolo ahora nosotros, ¿no? Y las formas de representación responden a otro momento de la historia. Entonces, para un chico que te puede escribir en el momento en que te está viendo lo que opina, ¿no? Que puede chatear con su ídolo, sí. ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo funciona la figura del líder político? A ver, ¿cómo funciona? ¿No? ¿Cómo funciona la idea de representatividad cuando hay un tarado que está ocupando un sitio en un congreso que supuestamente lo has puesto ahí para que trabaje para ti y sientes que está trabajando solo para él? Entonces la gente empieza a dejar de creer en eso que es un sistema de representación. Algo vamos a tener que encontrar y yo creo que es una época como de crisis, que finalmente esto va a devenir en otras formas de gobierno, no sé, no tengo idea de cuáles, ¿no? Pero sí siento que cuando tú le dices al más joven participa en política, siente que lo estás haciendo participar en algo en lo que no cree, algo en lo que no encuentra ninguna lógica, ¿no? Es bien raro. Pero lo podría ver también como entrar a un lugar que hay que salvar, que es lo que yo creo que debería, no sé si inculcarse, pero sí, de alguna manera, educar o hacer pedagogía en ese sentido. Sí, de acuerdo, pero creo que por ejemplo, sí creo, esto es rayadura mental, pero cuando veo cómo funcionan los sistemas parlamentarios, por ejemplo, que efectivamente también están en crisis, Europa también está en crisis, pero me parece que esta necesidad de llegar a acuerdos, de que cada uno tiene que poner algo sobre la mesa, de que es un trabajo en conjunto, se prestan más para un tipo de sociedad como la que tenemos, a que venga un señor a decirnos qué tenemos que hacer, ¿no? La verticalidad, el liderazgo, como lo entendíamos, ya no funciona, es de locos, ya no funciona, ¿no? Los chicos no miran a la gente de abajo para arriba, se perdió mucho de la verticalidad en nuestras relaciones. Y yo sí creo que todavía tenemos sistemas de representación y sistemas de gobierno que se basan en las figuras verticales. Por eso le tenemos tanto miedo a un Castillo, porque como los presidentes tienen estas figuras en Latinoamérica que son un poco como reyesuelos todavía, mira, si no a Ortega, ¿no? Ese es un dictador, pero un déspota. De acuerdo, pero tenemos a Ortega, Maduro, Bolsonaro, o sea, los mismos perfiles, ¿no? Cada vez más, es verdad, hay una orfandad de liderazgo global, ¿no? Así es. Y además, ahí donde ves líderes autoritarios, ves gente como Putin o como Ortega, efectivamente, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay una generación que mira todo esto como diciendo... Ahora, el de Ucrania me cae bien. Es que el de Ucrania, fíjate tú... Un héroe, ¿eh? Ucrania es lo que... O sea, salvándola sin dejar de reconocer que es una de las cosas más terribles y tristes que estamos viendo, porque además es la primera guerra
que seguimos en TikTok, que es la primera guerra que seguimos en Instagram, que vemos al soldado grabar un baile para su hija, o sea, eso no lo habíamos visto antes, ¿no? Y eso te mete de cabeza en la cotidianidad de la guerra y es muy duro. Pero sí, salvando eso, que nadie lo puede negar. Ya van 4 millones de ucranianos fuera. Fuera. En una situación, pero realmente terrible, tristísima. Y las muertes que ves, ¿no? La niña de 11 años que era campeona de gimnasia y no sé qué. Es muy Además, fuerte. Pedro, ya no necesitas comprar, estoy imaginando la Segunda Guerra Mundial, la revista Life que te trae la foto a doble página. Te repito, te metes al TikTok y está el padre despidiéndose de su niña y colgando el video y el soldado que se va a la guerra y es horrible. No, horrible. Entonces, horrible. pero a la vez parece una serie de Netflix. O sea, el guionista más alucinado de Netflix no hubiera imaginado un personaje como Putin y uno como el ucraniano. O sea, es alucinante. ¿Cómo se llama? Putin, no sé, el estereotipo del villano de James Bond, ¿no? ¿No? Es más, totalmente, eso yo lo he dicho 20, porque además creo exactamente la misma frase que tú. Ya. El malo de James Bond o de Rocky o de todas las películas de la Guerra Fría, ¿no? En que el ruso era el malo así grande. Villano de 007. Así es, pero además yo creo que Putin lo ha estudiado, o sea, yo creo que no es casual que él se ha caracterizado así, sino cómo entiende sus fotos peleando con osos, claro, en botito de agua. Caballo, ¿no? Exacto, o sea, ese pata se ha producido hasta el último milímetro de su imagen, quiere ser eso. Ignacio haciendo barras elásticas y qué sé yo. Que además recordemos que el ruso malo de 007 es el ruso de la Guerra Fría, el ruso con poder, el ruso que se enfrenta a Estados Unidos, el ruso, ¿no? No sé, que le hace el juego a una Norteamérica fuerte, no es un ruso deprimido, ¿no? Y por otro lado tienes, ¿cómo se llama el ucraniano? Se me dio su nombre, ahorita te digo. Zelensky, sí. Zelensky que es actor que protagonizaba una serie en Ucrania donde él era el presidente. Sí. O sea, es de locos. Tiene una... Y humorista. Humorista. Yo he visto algunos videos de Zelensky muy divertidos. O sea, muy divertidos. Irónico sabe comunicar muy bien y ha demostrado ser súper empático, digamos, con los ucranianos. O sea, el tipo está además ahí, sabiendo que se lo pueden chifar en cualquier momento porque lo pueden, o sea, el objetivo de Putin claramente es asesinar a Zelensky, ¿no? Y borrarlo del mapa y con eso, digamos, él gana la guerra, pero no, o sea, a mí me parece un tipo de verdad corajudo, un héroe atípico quizás, pero un héroe, ¿no? Es un hombre bien de su época, porque tiene una conciencia clarísima del valor de su imagen y tiene una conciencia clarísima de su responsabilidad. O sea, la parte de Zelensky que es absolutamente conmovedora es que, vamos, hemos visto a cantidad de líderes cobardes que al final han hecho, ¿no? Lo que sea por salir del paso. El pata no se esconde, pelea con sus soldados, no se fue de Ucrania, no está ni siquiera protegido. Entonces tiene una conciencia absoluta y, por supuesto, además no se rinde, ¿no? Entonces, tiene una conciencia de lo que tiene que hacer y sabe ponerlo en escena. Mira que Putin con todos sus videos de 007 no le puede ganar a este señor que sabe poner la cara, la voz. No te digo que lo esté actuando, sabe la importancia de poner en escena su discurso de manera eficaz. Y cuando se presenta en el Congreso o ante la ONU con todo lo que dice que te dan ganas de ponerte a llorar y con un video sobre cómo está quedando Ucrania para pedir que se cierre el espacio aéreo, tú dices, ¿no? O sea, de verdad que pareciera que tiene toda una producción de Netflix detrás. Es de locos. Es ¿Cómo una crees guerra. tú que va a acabar la guerra contra Ucrania? Yo creo que vas a terminar probablemente negociando Ucrania con Putin, ¿no? Zelensky con Putin, y probablemente no sea la negociación que hubiera querido Rusia, que yo creo que Rusia iba a creer que iba a ganar mucho más de lo que al final va a ganar, y probablemente Ucrania pierda más de lo que quiere, pero menos de lo que hubiera podido haber perdido, ¿no? Sí me queda clarísimo que la comunidad internacional va a seguir mirando desde fuera y seguir mandando
armas para que las dispare ya no sé quién, porque en Ucrania ya no va a quedar nadie para pelear esa guerra. Pero Sí. también me queda claro que Rusia no puede sostener una guerra tanto tiempo, ¿no? Es muy desgastante, muy caro, Y aun cuando gane, yo creo emocionalmente, que ya ¿no? Putin perdió moralmente, ¿no? O sea, su guerra, que pensaba que iba a ser una guerra relámpago, ha terminado durando más de la cuenta, con esta resistencia ucraniana que realmente me parece ejemplar y corajuda. Y va a terminar Rusia aislada del resto del planeta, ¿no? Depende qué pase con China, ¿no? Que eso también, Bueno. porque si es el resto del planeta menos China, en realidad el resto del planeta somos 4 gatos. Sí, 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 no, es verdad, porque el silencio ¿No? de Xi Jinping, ¿no? Así es. Es un poquito inquietante. O sea, Ahora, ¿qué vas a tener? Vas a tener un Corea del Norte enclavado en Europa, o sea, porque a mí sí, ¿sabes qué me preocupa profundamente? Que en países donde no hay contrapesos institucionales, los nuestros, por ejemplo, pero nosotros no tenemos capacidad de dañar como tiene Rusia, ¿no es cierto? Rusia es el Ortega de Europa, ya, pero Ortega no tiene bombas nucleares ni tiene un Así país es, como Rusia, así es. ¿no? Entonces puede ser un loco que le hace mucho daño a su país, pero que probablemente su radio de daño no vaya más allá. Putin es el mismo tipo de loco, ¿no? Porque yo sí creo que es una persona que no tiene ninguna conciencia de la repercusión enorme que va a tener lo que está haciendo, que sí te puede tirar una bomba. O sea, es un tipo de líder que no tiene contrapeso institucional y tiene mucho poder y en un país muy poderoso. Y eso me parece de película de terror. Trump me parecía que también era un chiflado que podía tirar una bomba, pero Estados Unidos sí tiene contrapeso institucional. Tienes un montón de instituciones que no te van a permitir apretar el botón. Ya vimos que Putin puede hacer básicamente lo que le da la gana en Rusia, ¿no? Además, hace lo que le da la lo gana. que le da la gana. Además, ¿no? si tú le caes mal, digamos, te manda polonio para que te lo tomes en el té, ¿no? O sea, Bueno, te envenena. ahora, por eso es que Putin se sienta, incluso con sus ministros, en una mesa de 2 kilómetros, porque él sabe lo que significa. ¿Ah? Por el COVID, o sea, digamos, No, porque él sabe que si le hacen así, con no sé qué cosas radiactivas, se mueren 2 días, como le ha hecho a los pobres de sus enemigos. Pues, les mete claro. polonio. ¿Ah? Les mete polonio. Polonio es esta cosa química con la que te envenenan. A eso, exactamente, por el polonio o por cualquier cosa que él sabe que es facilísima de pasar. Entonces, claro, ese no se acerca ni a sus ministros, ¿no? Ni a su perro se debe acercar ya, porque sabe que además medio planeta se lo quiere bajar, ¿no? Entonces, no, pero existe la hipótesis que yo he estado leyendo, digamos, en varios analistas rusos, ucranianos, británicos, que Putin le tiene una paranoia a contagiarse del COVID, ¿no? Entonces, esta foto a la que tú aludes, que es la foto con Macron en una mesa que tiene como 12 metros, es porque él vive de alguna forma recluido en su búnker y con una distancia social muy importante. Pero yo creo que, te juro, que el COVID es una excusa, que tiene miedo de que lo maten. Y que lo maten no quiere decir que le tiren un balazo. Ya sabemos, él nos ha enseñado muy bien cómo se puede matar con un cariñito, ¿no? Con un cariñito. Sí. Y además, ¿sabes por qué pienso eso? Que pues, se puede hacer por un pajazo mental. Porque pienso eso porque lo vi igual con sus ministros. Ya se siente así con todo el mundo, ¿no? Entonces, claramente es una persona, pero en todo caso es una persona que tiene miedo que le hagan daño y le tiene miedo al otro, ¿no? Porque sabe que es un liderazgo complicado, ¿no? Y lo de los contrapesos, justo hoy día leía una entrevista a un periodista del New York Times, un norteamericano, que ha vivido en Moscú como 7 años, entrevistaba a Putin un montón de veces, tanto así que ha hecho una biografía no autorizada de Putin, ¿no? Y una de las cosas que él comentaba en esta entrevista con BBC Mundo es que para Putin el tema del contrapeso de poder, la democracia, de que la gente decida, ¿no? A través de representantes, era una amenaza para Rusia. Ese tipo de sistemas, digamos, él los ve, sin ser comunista, él los ve como una amenaza. Es un país, digamos, donde todos han sido o zares o dictadores, ¿no es cierto? O comunistas que manejan el país continente a través del Kremlin, ¿no? Entre 4 paredes y un pequeño grupo de gente de la nomenclatura
O sea, para él, digamos, gobernar es efectivamente tener la capacidad para apretar el botón rojo con su ministro de Defensa, que tiene la clave, y se acabó la vaina. El ministro de Defensa, que además nadie sabe dónde está, ¿no? Ha desaparecido. Se lo voló para quitarle la clave, ¿no? Y además, te juro, nadie sabe dónde está. Y otra cosa que es preocupante, Pedro, es que a Rusia lo único que conservó del comunismo fue el autoritarismo. Lo único, porque claramente, nada más autoritario que el comunismo ruso, ¿no es cierto? Así es. Cosa de locos, ¿qué gobierno del pueblo? ¿Qué pueblo ni qué pueblo? O sea, el gobierno del que mandaba y hacía lo que le daba la gana, ¿no? Pero todas las familias comunistas en general, ¿no? Por supuesto, están hechos sobre la base de la verticalidad, del autoritarismo. Esta cosa llamada el partido en realidad son 8 juegos que deciden tu vida, hasta cómo tienes que hacer pila, ¿no? Así que sí, yo creo que efectivamente ese espíritu que no solo queda en Putin, que es preocupante. No te voy a decir que todos los rusos, pero el ruso está acostumbrado a eso, ¿no? Y además hay una añoranza en Rusia, producto de la perestroika, que estuvo todo mal hecho, los humillaron a los pobres rusos, pasaron de ser un imperio a ser un desastre de país, sumido por la, no por la burocracia, por la burocracia, por la crisis económica. O sea, el pase de Rusia, del comunismo a la liberación económica es bien traumático, con pérdida de territorio, en fin, ¿no? Entonces hay una añoranza a esa Unión Soviética que Putin promete, ¿no? Bien visto, si tú ves, por ejemplo, la historia de Hitler y su manera como escala hacia la Segunda Guerra Mundial, mismamente, o sea, devolver el orgullo a los alemanes, el orgullo perdido y además, él cree firmemente que Ucrania no es un país, que es parte de Rusia, ¿no? Claramente, ¿no? Lo que quiere es volver a tener el imperio ruso. Totalmente. Y no sabemos pasar a qué la más. Historia, digamos, como el, no sé, un monarca, el líder, el caudillo, digamos, de este imperio, ¿no? Uh-huh. No, claro. O sea, acuérdate que la perestroika produjo, o sea, nacieron un montón de países chiquititos que eran parte de la Unión Soviética, que ahí están, a merced de Putin también. Yo no sé si Putin encontrará después razones para ir sobre los otros, ya no sé, ¿no? Pero si tú te fijas en la manera como Putin se ha conducido en Rusia en los últimos años, ha revivido todo el orgullo imperial, todo el orgullo imperial. Incluso hay escuelas donde los chicos aprenden lo grande que era la Unión Soviética, o sea, es un sentimiento que ha inculcado en su población, ¿no? No, al punto que, digamos, muchos de los rusos aún no son conscientes de la guerra que se está librando contra Ucrania. No, y además tú te imaginas, si tú ves las noticias que nos llegan a nosotros de RT, que a mí me da risa porque es como ya una agencia de noticias que parece que está en la luna, ¿te imaginarás lo que reciben los propios rusos? O sea, los rusos deben estar, pues, les deben estar contando la historia que les da la gana, ¿no? Absolutamente manipulada, ¿no? Oye, el tiempo se nos ha estado pasando y hemos estado hablando de todo un poco. Yo quería hablar sobre cosas de política y nada. Nada. Además, pero sí, mejor así. Es que no sé si te pasa, Pedro, pero no hay nada que decir. Me pasa. Nada que decir, ¿no? Nada. Me pasa. Yo prefiero hablar sobre Nicaragua, ver las cosas que están pasando en la guerra contra Ucrania, porque yo cada vez que abro periódicos peruanos, pucha madre, o sea, hago mala sangre. Porque hasta para la pendejada del robo y la corrupción se ha vuelto mediocre en nuestra clase política. O sea... Antes era pues, de cuello y corbata, ahora son pirañitas. No, además entonces era con millones, ¿no es cierto? Claro. Y concertación debajo de la mesa entre grandes empresas. Ahora es tengo $20,000 en el water. 20 lucas en España. El otro día veía una... Otro tema. El lapo que le metió Will Smith a Chris Rock. Yo quiero saber qué pensaste, tus impresiones. A ver... Primero, no entendí, ni bien vi el lapo, no entendí si era broma, no broma, pero me quedó clara la sensación de que algo se había salido del libreto, ¿no? Ya cuando empecé a mirar, ¿no? Se salió claramente del libreto. Y me pareció mal, por supuesto, ¿no? Ahora, Chris me parece un capo porque o sea, ve venir a Will Smith, no se borra la sonrisa de la cara sabiendo que le va a caer un lapo, porque está clarísimo que el pata dice, a madre, la cagué, me va a caer un lapo, ¿no?
y no deja de No te fue reírse. con la mano abierta, porque si era con Sí, la mano cerrada. pero desde acá jaló la mano, ¡juá! ¿No? Conviada fue. Sí. Ahora, ¿qué te puedo decir? Sí me parece mal, de hecho me parece mal, pero después yo vi a un hombre desbordado. O sea, a mí me parece que es una estupidez criticar el discurso de Will Smith, porque yo creo que no estaba ni muy consciente de lo que decía, estaba desbordado. O sea, acababa de cometer un acto violento, acababa de ganar el Oscar, estaba como demasiado cargado y se quebró. Y me parece muy bien que después haya pedido disculpas. ¿Qué cosa me molesta? El hecho de que la gente crea que lo que le pasó a Will Smith eso es una cosa rarísima, que no le pasa a nadie, y que de pronto todos se hayan vuelto como hiperecuánimes y nadie le ha gritado tu madre al que te cierra en el semáforo, ¿no? Sí. Yo creo que las personas tenemos que ser conscientes de que el señor que gana un Oscar también es un ser humano. Y por otro lado, si bien no acepto en absoluto la violencia física y me da muchos nervios cuando la gente se agarra a golpes y me parece horrible, sí creo que minimizamos el hecho de que las bromas, el bullying, es dolorosísimo, es horroroso, ¿no? Entonces, le dijo que su mujer está acá, ahí. No están ahí, pues, ¿no? No están ahí, sobre todo si tienes en cuenta que personajes públicos están sometidos a un bombardeo constante todo el tiempo. Eso lo comenta Will Smith en su discurso cuando agarra la estatuilla. Pero la broma es una broma también como muy, muy fuerte. O sea, digamos, la mujer, digamos, está con la cabeza rapada porque tiene un problema de alopecia de hace 5 años debido a una enfermedad autoinmune, ¿no? Entonces, y claro, Will Smith al principio celebra el chiste porque eso está grabado. Algo pasó porque hay un momento en que la cámara no filma y ya solamente vemos el comentario de Chris Rock diciendo, uy, ¿no? Viene Will Smith y plum, le zampa el lapazo en la cara y luego le grita, pues, no quiero escuchar el nombre de mi mujer en tu boca, y yo después, a mí lo que me sorprendió fue, yo hubiera hecho lo mismo, ¿no? O sea, a veces con los comentarios que ves en Twitter, o por aquí y por allá, yo hubiera hecho lo mismo. A ver, yo creo que no podemos saber exactamente qué pasaba cuando él se está riendo, porque primero que hay como descoordinación de cámaras, porque hacen esto y esto, ¿no? Pero eso pasa después de que él se ríe. Sí. Pero además yo sí creo que a ti cuando te están diciendo una pendejada, tú puedes estar así como, ¿no? Bueno, que estás riéndote y en el fondo estás pensando y cállate, ¿no? Ahora, o sea, yo siempre digo, uno no puede decir yo hubiera hecho lo mismo porque ni Will Smith sabía que lo iba a hacer. O sea, sí. Will Smith es víctima de una pérdida de papeles, ¿no? Y perder los papeles nunca está bien, ¿no? Lo que yo puedo decirte es, yo no puedo decir que a mí no me pasaría lo mismo. Es decir, en un contexto similar, yo no sé si sería capaz, no creo que nadie lo pueda decir además, si eres capaz de contenerte, ¿no? Hay gente más propensa, hay gente a la que le sale con más rapidez, pero yo he visto gente reaccionar de manera violenta frente a agresiones que nunca me imaginé que iba a reaccionar de manera violenta. Yo a veces me he quedado paralizada y no he hecho, y después te quedaste pensando, le hubiera tirado un lapo, le hubiera dicho, le hubiera hecho, y a veces has reaccionado, sí, ¿de qué depende? No sé. La pérdida de control, Pedro, no es algo que uno desee y que uno pueda manejar justamente porque es una pérdida de control. Y creo que lo que vimos fue eso, una pérdida de control, ¿no? Y justo yo estaba como bien pegada con ese tema porque no sé si te gusta el tenis, a Naomi Osaka. ¿El qué? Naomi Osaka, la tenista hay una tenista jovencita que es un monstruo, la chica. Ya. Se quebró el otro día en un partido, se echó a llorar a mares porque la estaban pifiando. Y la chica ya había tenido un problema porque no había podido contestar a la prensa porque estaba con un ataque de ansiedad. La chiquita Simone Biles, la que pega mortales hasta el infinito, la campeona olímpica, no pudo competir en Tokio porque estaba desbordada emocionalmente. Entonces, la actriz Verónica Forqué, que se mató en España, si tú la ves en los capítulos de esta serie que se llamaba MasterChef, la mujer estaba todo el tiempo desbordada gritándoles a sus compañeros. En ese programa era terrible. Entonces tú dices, son personas que están desbordadas emocionalmente, porque no pueden más, ¿no?
Y yo no sé si soy muy condescendiente o qué, pero yo vi a un hombre desbordado y eso me da mucha pena. Y creo que hay una suerte como de, cuando te decía el mundo ha cambiado de una manera dramática, ha cambiado también en eso. No somos, yo lo digo porque a mí me ha pasado, no estamos preparados para asumir emocionalmente la carga de tanta mirada sobre uno. No estamos formateados para eso, es más allá de lo que nuestro cerebro puede soportar. Y yo no te quiero decir la cantidad de cosas que debe escuchar Will Smith de su mujer, que además había estado en las redes por su alopecia, porque ella había salido a contar hacía unas semanas muy valiente por qué estaba calva, y porque además ellos tienen una relación abierta y ella ha tenido otras parejas. Y, por supuesto, las de él no sabemos, pero las de ella han sido como hiperdocumentadas, ¿no? Y, por supuesto, con todo lo que eso conlleva. Y nada, y yo no creo en aquello de, ay, eres famoso, aguántate. No, pues aguántate tampoco. O sea, somos seres humanos al final, ¿no? Sí, pues. Oye, y tu comentario sobre ¿llegaste a ver la película esta que generó harta controversia aquí, hasta que nos volvamos a encontrar? No la he visto, así que no puedo comentar sobre la calidad de la película, porque debo decirte que me da flojera. O sea, estoy segura que la voy a ver cuando pasen los laberintos. A mí me gusta consumir esas cosas cuando pase el laberinto, ¿no? Y lo que te puedo decir es que sí, más allá de haber visto la película o no, hay cierta crítica que no me parece sostenible, ¿no? La película puede ser mala por miles de razones, pero no puede ser mala porque Stephanie Cayo es rubia. Porque además, cualquiera que haya ido a Cusco y no se haya dado cuenta que hay un montón de chiquillas exactamente iguales, Stephanie Cayo, que se han ido a vivir al valle con su pelo orenchudos y que son hiperpitucas. Es un tipo de personaje que así no existiera, es válido, porque es ficción y Bruno se puede imaginar el personaje que le dé la gana. Ya decir que no puede bailar Alcatraz, este tema hay muchísima literatura que está saliendo, Pedro, sobre la tiranía de quienes consideran que las culturas no deben compartirse, apropiarse, interpretarse. O sea, en Canadá una universidad tuvo que retirar una clase de yoga porque un grupo de estos que hablan de apropiación cultural considera que eso es un tema de la India y que tú no puedes hacer yoga si no eres hindú o indio, ¿no? Y no sé qué, Katy Perry se tuvo que disculpar porque se había hecho trencitas y resulta que las trencitas son exclusivos de las afroamericanas o negras en Estados Unidos. O diseñadoras que hacen vestidos con por ahí motivos mexicanos, motivos incas y dicen, oye, ¿no? Esto es de mi país, tú no tienes derecho, digamos, sobre estas cosas culturales, ¿no? A una pobre madre de familia le hicieron puré porque hizo una santo para su niña con tema japonés y las niñas estaban vestidas de japonesas. Entonces, lo que era una celebración de la cultura y el hecho de que baile una chica como Stephanie Cayo Alcatraz en una película me parece maravilloso. Que baile quien le dé la gana Alcatraz, finalmente. ¿Qué hace bailando Alcatraz en Cusco? Perdón, la clasificación al Mundial de Rusia, yo estaba en Cusco, en la plaza del Cusco, y todo el mundo celebró bailando Alcatraz. El ruso, el cusqueño, la ucraniana, todo el que estaba bailaba Alcatraz a gritos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y por último, Pedro, así fuera una locura que bailaban un minué, es ficción. Entonces, la película no puedes juzgarla sobre la base de lo que quieres ver, ¿no? Ahora, el planteamiento puede ser malo, soso, y ya lo que me parece lo peor de todo es que dicen que hay blackface en la película porque Carlín sale muy bronceado. Sí. Pero además está haciendo de surfer que se ha bronceado, ¿no? ¿De qué se supone que tendría que, o solo se puede broncear quién, el surfer? No, o sea, yo te diría, si en lugar de poner un actor negro, pones a uno pintado de negro, ya, ok, pero Carlín no, pues Carlín hace de típico... como en la serie Matalaché, ¿no? Donde ahí eso ya no se hace. Blanco, pues, ¿no? y lo pintaron para acá en negro. Entonces, eso ya no se hace, ¿no? Sí. Eso ya no se hace. Fuerte. Ahora, yo creo que lo que tiene que pasar, oye, yo he visto Hamlet puesto en Lima, Perú, por la compañía de teatro de Londres de Shakespeare, o sea, la misma que lleva no sé cuántos cientos de años, y Hamlet era negro. Hamlet era negro, entonces, perdón, ¿no? Acaban de hacer una serie con Ana Bolena que es negra, y a mí lo que me parece genial es que no es que porque es blanco o porque es negro tiene que conseguir el papel, es que cuando consiga el papel que no importe su color. Eso es lo que tenemos que lograr, no que el color te abra o te cierre puertas, sino
que no exista, que cuando yo te vea no vea tu color, no vea tu género, o sea, que eso sea totalmente neutro. Y lo que estamos haciendo es que eso tenga tanto valor que ya impides, el compartir cosas, ¿no? Ahora, yo vi la Una película locura. porque, por obligación, porque quería entrevistar a Sandro Mairata y a Pablo Vázquez sobre el tema, ¿no? Porque los dos tenían posiciones antagónicas, al final Pablo Vázquez no pudo, y me quedé con Sandro y, digamos, me puse un poquito en el rol antagónico para, digamos, animar un poco la discusión. O sea, de hecho, yo le concedí a Sandro varias cosas de la película, porque la película pues no es, digamos, oscarizable o, digamos, para candidata al BAFTA, o no, el BAFTA no, pues al León de Cannes, a una de esas cosas, ¿no? Al Oso de Berlín, a la Berlinale. Es una película comercial. Tal cual. Punto. Pero sí me alucinó esta cosa que estalló en torno a la película, discutiendo hasta los detalles más mínimos, ¿no? Entonces, por ahí le di una explicación de que, oye, esto de repente tiene que ver con la pandemia, creo que fue Eduardo Adriansen, que sí, pues, ¿no? O sea, de alguna manera la gente está buscando desfogar su furia, su aislamiento, el tema político, no sé, y apareció la película y suácata, ¿no? Le metieron, pero le dieron caña, pero por todos lados. Yo creo que hay primero una sensación de que todo el mundo tiene que opinar todo el tiempo sobre todo, ¿no? Cosa que me harta. Y no solo lo hacen, sino te reclaman cuando no lo has hecho, ¿no? Sí, claro. ¿No? ¿Y por qué no entrevistan a fulano? ¿Y por qué no abordas tal tema? No, peor, ¿por qué cuando pasó tal no dijiste nada? Primero, sí. ¿qué cuerno sabes si dije o no dije? Y por último, no me da la gana, porque no tengo que estar pronunciándome sobre todo lo que pasa en el Perú todo el tiempo, ¿no? Entonces hay una necesidad como que te tienes que estar pronunciando, por un lado. Por otro, creo que la gente está como muy sensible con respecto, o sea, tener a María del Carmen Alba en el Congreso y a Pedro Castillo en el Palacio de Gobierno. Muy fuerte. Es muy fuerte, efectivamente. O sea, eso es como tener a Putin y a Zelensky, ¿te das cuenta? Es como... Ahorita los has mencionado y me provoca tomarme un ansiolítico. Pero además te imaginas el tema social, ¿no es cierto? En el que contribuyen uno y otro. Porque sí. María del Carmen Alba parece diseñada para que Castillo se sienta perseguido, ¿no es cierto? Y Castillo parece diseñado para que María del Carmen Alba se sienta que le van a estatizar su casa, ¿no? Entonces, horrible, pues. Entonces, y al medio estamos todos los peruanos hartos, ¿no? Entonces, creo que cualquier tema social cae en esa hipersensibilidad. Pero creo que hay una cosa bien provinciana como país, ¿eh? Y es que no estamos acostumbrados a ver nuestro país en pantalla grande. Entonces, un mexicano ve México en la pantalla y no espera que el México de la pantalla reproduzca el México en el que vive, porque es una pantalla y porque lo ha visto hasta el cansancio, ¿no? Entonces, un gringo ni te digo, ¿no? En cambio, nosotros vemos y queremos, no, pero en mi foto Machu Picchu, el Intihuatana estaba más a la derecha, ¿no? Y en tal parte no se come choncholí, y eso, no seas provinciano, o sea, esa es una representación, incluso el espacio es una representación del espacio, y con libertad para hacer sobre él lo que te dé la gana, ¿no? Yo me acuerdo hace mucho tiempo que hubo una película en la que un carro entraba por Chorrillos y a la vuelta siguiente entraba el Golf de San Isidro. Y todo el mundo, eso no puede ser, si el Golf no queda. Es cuando lees a Julio Verne, esta novela de Martín Paz que ocurre en el Perú, ¿no es cierto? Que Martín Paz creo que es una suerte de criollo que se enamora de una española judía, sefardita, y recorre costa, sierra y selva, ¿no? En 24 horas caminando, o sea, tú dices, oye, yo lo leo y digo, te ríes y punto. O cuando ves Indiana Jones 4, ¿no es cierto? La calavera no sé qué, y Indiana Jones, Harrison Ford, tiene a su hijo, que no me acuerdo del nombre del actor, llegan al Perú, hay un aeropuerto en Nazca, no hay aeropuerto, bajan, están llenos de mexicanos, o sea, no son peruanos, sino mexicanos, y de pronto Indiana Jones habla con un local en quechua, ¿no? Y el hijo lo mira y dice, papá, ¿y tú cómo aprendiste a hablar quechua? Y Indiana Jones le responde, porque Pancho Villa me enseñó. O sea,
estallas en risa, pues, y ahí se acabó la cosa, ¿no? O sea, Pero te das cuenta dicho, que los únicos que estallamos en risa además somos nosotros porque somos los únicos que vamos a descubrir la incoherencia. Con lo cual, calcula tú la cantidad de incoherencias que te has zampado por el cine y que te han parecido genial porque no sabes de qué están hablando, ¿no? Entonces, no tenemos esa costumbre, ¿no? Pero por ejemplo, a mí me pasó, y eso sí ya es un poco más grave, que From Perú nos invitó hace 20 años, habían decomisado unas piezas arqueológicas peruanas en Estados Unidos y las iban a devolver al Perú. Y un sitio que se llama San Petersburgo, en Tampa, donde viven como 200 ancianos con muchísimo dinero, tenía un museo muy bonito y decidieron hacer una muestra de los tesoros perdidos de los incas. ¿ya? Todas las piezas eran pre-incas para empezar, ¿no? Pero no importa. Entonces la montaron como Hollywood. Tú no te puedes imaginar. Invitaron a un actor que había salido en Indiana Jones, uno de estos actores secundarios, un gordo que me pellizcó, me metió la mano, no sé qué cosa horrible cuando nos íbamos a tomar fotos. Horrible. Sí. en esa época no había Me Too, pues, ¿no? Me paré y yo, la madre. Ahí sí un lapo, Pati, un lapo. Por ejemplo, no hacía lo Will Smith, ¿no es cierto? Desde acá. Claro, claro, sí. Me quedé parada así. Si vieras la foto es muy graciosa, porque encima ella tomó la foto y salgo yo, la Verónica Ramírez, me toma la foto y yo quedé así, parada con cara de susto, una desgracia. Pero ahí, por ejemplo, para que te rías, nos hicieron una noche de agasajo a los peruanos que habíamos ido, compró un Perú, no sé qué, no sé cuántos. Todo era mexicano, la música, la comida. Y te comiste el taco nomás, sí, qué rico, sí, así comimos en mi país. Aquí vas a estar corrigiendo a los gringos, ¿no? Entonces... Es que para los gringos todo aquello que está fuera de su frontera es mexicano. Por supuesto, de su frontera para el sur todo es México. Todo, claro. Si así dicen los mexicanos, pues que cuando Trump habla de los mexicanos, que no creamos el resto de América Latina que a nosotros sí nos quiere, no, cree que todos somos mexicanos. Claro, cree que todos somos mexicanos. Hablando de películas, me has hecho acordar yo estaba niño, digamos, en la época pues, de la dictadura de Velasco, y se fue con mi mamá a ver una película de terror y regresaron matándose de la risa, ¿no? Y era una película en la que el fantasma de la casa se llamaba Velasco y era cojo. Entonces, oye, claro, la película duró 2 días en los cines porque inmediatamente le cayó la censura de la dictadura militar, pero digamos, cosas que pasan en el Perú, ¿no? Una película de terror censurada por la dictadura porque el fantasma se apellidaba Velasco y era cojo. Pero en fin. Oye, hemos hablado de todo, Pati, de todo. Ya el tiempo, no te quiero robar más tiempo. No, ha sido encantador. Nada. Yo he disfrutado la conversación, no sé qué le parecerá a la gente, pero hemos, me gustan ese tipo de conversaciones en las que hablamos de todo y de nada. Y de alguna manera, mira, seguimos en el Perú. Y acá nos vamos a quedar. Y acá nos vamos a quedar. Y hay que seguir peleándola y luchándola y, digamos, a pesar de nuestra clase política. A pesar de nuestra clase política. Porque todavía nos queda el fútbol. No nos olvidemos que todavía nos queda el fútbol. Mientras haya fútbol, hay esperanza. El siguiente partido es en junio, ¿no? En junio contra Australia o Emiratos. Emiratos, sí, en Qatar. En Qatar. Eso ya está definido. Ya se decidió en Qatar, sí. Horrible, pero lo que toca, ¿no? Ese partido sí lo veré, porque yo, la verdad que soy antifútbol, no vi el partido de ayer, me quedé escribiendo mi libro. Yo sí, ya voy por la 3ª botella de agua. Por la resaca. Por la resaca. Bueno, en fin, había que celebrar. Pero no estás afónica, por lo menos. No. Eso es bueno. Bueno, Pati, querido, nada. Un oye, gustazo. muchas gracias por la conversa y nada, a ti. Vamos a repetirla más adelante. Conversaremos cuando esté tu libro, así que termínalo de una vez, lo necesitamos. No, lo termino en abril, sí o sí. Sí Perfecto. o sí, con allanamientos o sin allanamientos. Encadena bien esa computadora. Sigue empotrada al muro, por eso no se la van a llevar. Cuídate mucho y nada. Tú también. Ya nos vemos. Un besote. Chao, querido. Lindo día. Chao.